Muy buenas tardes, tengan todas y todos. A las 19 horas con un minuto de este viernes 7 de mayo del año 2021, vamos a iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, programada para las 19 horas. Señora secretaria, le suplico iniciar con el desahogo del orden del día. Claro que sí, presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Antonio Ortiz Hernández. Presente. María Concepción Estera Boite Sámano. Presente. Nora Marisela García Buitrón. Presente. Luis Gabriel Mota. Presente. La de la voz, secretaria ejecutiva Indira Rodríguez Ramírez. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Partido Revolucionario Institucional. Presente, buena tarde. Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, presente. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Partido Encuentro Solidario. Buenas tardes, presente. Redes Sociales Progresistas. Buenas tardes, aquí presente. Fuerza por México. Presidente, toda vez que participan en esta sesión a distancia, las consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, señora secretaria. Continúe, por favor, con el siguiente punto. Claro que sí, presidente. Antes de continuar, me permito hacer constar que a las 19 horas con 3 minutos se incorporó la representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. Para continuar, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El cuarto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel de Allende postulada por el Partido del Trabajo. El quinto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo recaído a las solicitudes presentadas para incluir en las boletas electorales los sobrenombres o nombres con que se les conoce públicamente a las personas candidatas con registro para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, con posterioridad a la aprobación de los acuerdos CGIEX 192-2021 y CGIEX 193-2021. El sexto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la reubicación de consejeros electorales de los consejos municipales electorales de Comonfort y Santa Cruz de Juventino Rosas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El séptimo punto es la clausura de la sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Está a la consideración de todas y todos el orden del día. ¿Alguien desea tener alguna intervención? ¿Registra alguna solicitud de intervención, señora secretaria? No, presidente, ninguno. Gracias, señora secretaria. Someto a votación de consejeras y consejeros el orden del día. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejera María Concepción Estera Boite Sámano. A favor. Gracias, consejera. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Por favor. Gracias, consejero. Consejera Nora Marisela García Buitrón. A favor. Gracias, consejera. Consejero Luis Gabriel Mota. Por favor. Gracias, consejero. Su servidor Mauricio Enrique Guzmán Yáñez también a favor. Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos.
Y a las 19 horas con 5 minutos, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. Para continuar, el siguiente punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y no hay documentación de la cual deba dar cuenta este Consejo General. Gracias, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, presidente. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, postulada por el Partido del Trabajo, y debido a que fue remitido con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite para los puntos 5 y 6 del orden del día, solicito se me exima de la lectura de los proyectos de acuerdo a que se refieren dichos puntos por haber sido enviados también con la convocatoria. Gracias, señora secretaria. Consejeras y consejeros, está a su consideración la petición que hace la señora secretaria en el sentido de que se le exime de la lectura de los documentos a que se refieren los puntos 4, 5 y 6 del orden del día. Esto por la razón que expuse, es decir, que esta documentación se adjuntó a la convocatoria. Si aprueban esta petición, les suplico que me lo manifiesten. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejera María Concepción Esther Aboites Samano. A favor. Gracias, consejera. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Consejero Antonio Ortiz Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejera Nora Marisela García Huitrón. Gracias, consejera. Consejero Luis Gabriel Mota. A favor. Gracias, consejero. Su servidor, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, también a favor. Se exime de la lectura de todos estos documentos y estamos en el punto 4 del orden del día, que se refiere a la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, postulada por el Partido del Trabajo. Permítanme dar una breve explicación sobre el contenido de este proyecto. Bien, en la sesión especial del 4 de abril de 2021, este Consejo General aprobó el acuerdo 101 de 2021, en que se registraron, entre otras, la planilla de candidaturas a integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, postulada por el Partido del Trabajo para contender la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. El 3 de mayo de 2021, la ciudadana Alejandra Montserrat Hernández Gómez, candidata postulada por el Partido del Trabajo a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, presentó ante este instituto su renuncia a la postulación referida. La ratificación de la renuncia se hizo constar mediante acta de oficialía electoral. El 3 de mayo de 2021 se requirió al Partido del Trabajo a efecto de que se sustituyera a la ciudadana Alejandra Montserrat Hernández Gómez. El 4 de mayo de 2021, el ciudadano Rodolfo Solís Parga, comisionado político nacional y representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este instituto, presentó ante la Secretaría Ejecutiva la solicitud de sustitución de la candidatura a presidencia municipal de San Miguel de Allende, postulando a la ciudadana Feliciana Salgado Cruz en sustitución de la ciudadana Alejandra Montserrat Hernández Gómez, derivado de la renuncia de esta última a dicho cargo. En el proyecto se señala que el análisis de la documentación e información presentada correspondiente a la solicitud de registro se desprende que la ciudadana Feliciana Salgado Cruz, postulada en vía de sustitución, satisface los requisitos legales establecidos en la Constitución y en la propia ley comicial estatal para ser candidata. También en el proyecto se indica que la solicitud de sustitución del Partido del Trabajo acompañó el formato 3 de 3 contra la violencia asignado por la ciudadana Feliciana Salgado Cruz. Finalmente se expresa que con la solicitud de sustitución que realiza el Partido del Trabajo respecto de la candidatura a presidencia municipal se conserva la paridad de género, pues se había registrado a una mujer en la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel de Allende y se le sustituye por una persona del mismo género. De eso se trata este proyecto y está a la consideración de todas y todos por si alguien desea tener alguna intervención. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿Registra alguna solicitud de intervención, señora secretaria? Ninguna, presidente. Gracias, señora secretaria. Sea tan amable de someter este proyecto a votación. Claro que sí, presidente. Con mucho gusto procedo a tomar la votación. Consejero presidente, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo en materia de este punto? A favor. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. A favor. Consejera electoral María Concepción Esther Aboites Samano.
No la escuché, consejera. A favor, secretaria. Gracias. Consejera electoral Nora Marisela García Huitrón. A favor. Gracias. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. A favor. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 19 horas con 12 minutos. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continúa con el siguiente punto. Claro que sí, el siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo recaído a las solicitudes presentadas para incluir en las boletas electorales los sobrenombres o nombres con que se les conoce públicamente a las personas candidatas con registro para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, con posterioridad a la aprobación de los acuerdos CGIEC 192-2021 y CGIEC 193-2021. Gracias, señora secretaria. Permítame dar una breve explicación sobre el contenido de este proyecto. Los días 3, 4 y 5 de mayo se recibió en la oficialía de partes de este instituto los escritos signados por la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Revolución Institucional, la representante suplente de Morena ante el Consejo General de este instituto, el representante propietario del Partido de Revolución Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 3 de León, la candidata a la presidencia municipal de Salvatierra por el Partido Verde Ecologista de México, los representantes propietarios de Movimiento Ciudadano ante los consejos municipales electorales de Irapuato y San Diego de la Unión, la representación de Nueva Alianza Guanajuato ante el Consejo Municipal Electoral de Ocampo y el representante legal de la Asociación Civil Hacienda Equipo por Irapuato, mediante los cuales solicitan se incluyan en las boletas electorales los sobrenombres con los que les conoce públicamente a las personas candidatas registradas referidos en sus escritos. Al respecto, en el proyecto de acuerdo se señala que con fundamento en el artículo 194, fracción segunda de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 267 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo establecido en el acuerdo CGIEC 160 de 2021, en el sentido de que el 30 de abril del año en curso fue la fecha límite para autorizar modificaciones a las boletas electorales, así como lo manifestado por el director general y representante legal de Talleres Gráficos de México en el oficio 199, se señala que no son atendibles las solicitudes. Lo anterior debido a que previamente a la impresión de las boletas electorales, el personal de la Dirección de Organización Electoral de este instituto debe verificar, preparar y concentrar la base de datos que se entregará a Talleres Gráficos de México con la totalidad de los datos que contendrán las mismas, tales como el nombre de cada una de las personas candidatas, los partidos políticos por los que compiten, o si lo hacen a través de candidaturas independientes, los cargos para los que se postulan, su posición en la planilla o fórmula de que se trate, el municipio o distrito para el que contiendan, entre otros elementos. Atendiendo al anterior, en el acuerdo 160 de este Consejo se estableció el 30 de abril como la fecha límite para autorizar modificaciones a las boletas electorales, previendo el tiempo necesario para llevar a cabo la verificación, preparación y concentración anteriormente mencionada, aunado a que, tal como se indica en el oficio 199 de 2021, la totalidad de la información que contendrán las boletas electorales debe remitirse a Talleres Gráficos a más tardar el 6 de mayo de 2021. Debió remitirse en esa fecha. De manera que si se autorizara la modificación de las boletas electorales para que se incluyan los sobrenombres o nombres de personas candidatas que se refieren a las solicitudes, se retrasaría la conclusión de los trabajos de la verificación a cargo de la Dirección de Organización Electoral respecto a su contenido, y tal vez se tendría que modificar la fecha de inicio de producción pactada con Talleres Gráficos de México, lo cual a su vez pondría en riesgo la distribución y entrega oportuna de las boletas a los consejos electorales en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 223 de la Ley Electoral Local, tomando en consideración que dicha distribución iniciará a partir del 18 de mayo del año en curso, tal como establece el plan integral y calendario del proceso electoral. En virtud de lo anterior, en el proyecto de acuerdo se concluye que no es posible atender las peticiones de incluir los sobrenombres o nombres con que son conocidas las personas candidatas, máxime que, como se señaló a través de los acuerdos 192 y 193, se autorizó la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales en aquellos casos en que la solicitud correspondiente se presentó a más tardar el 30 de abril. De eso se trata este proyecto y está a la consideración de todas y todos, por si alguien quisiera tener alguna intervención. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿Registra alguna solicitud de intervención, señora secretaria? Sí, Perdón, estoy viendo. Permítame, estoy viendo una solicitud de intervención de la licenciada Miriam Aide Almanza Bernal, representante del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, licenciada Aide, cuenta con 10 minutos si fuera tan amable. Hola, buenas tardes. Nada más para comentar, digo, es importante comentarlo. La ciudadana Lisbeth había presentado su carta de intención con sobrenombres desde un inicio del registro, pero desconozco el motivo de que en su consejo municipal
le informaron que no iba a salir el nombre como ella lo había pedido. Pasó lo mismo con un candidato de Pénjamo, entonces como fue la confusión, la candidata fue a entregar nuevamente su carta y cuando ella iba a trayecto a dejarla, yo empecé a revisar los acuerdos, marqué al instituto y el licenciado Eduardo Joaquín del Arco me hizo favor de mencionarme que sí iba a salir, que sí estaba registrado su sobrenombre. Entonces sí pasa, o sea, sí alcanzó a registrarse en tiempo y pues nada, creí importante mencionarlo y también pues hacer esa observación de los consejos municipales, que tengo ahí varias cuestiones que igual, posteriormente se los haré saber de manera personal con los consejos municipales, que la verdad creo que tienen una comunicación bastante corta con ustedes y bueno, he tenido representantes que no me dejan atender sus consejos, sus sesiones, porque no se les informa que se realizó un cambio que ya aprobaron aquí en el Consejo General. Entonces, pues nada, solo quería mencionarlo. Muchas gracias, licenciada Miriam. Señora secretaria, por favor, tome nota para atender puntualmente lo que ha explicado la licenciada Miriam y además, bueno, recibir los comentarios adicionales que manifiestan nos hará llegar. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra solicitud de intervención? El licenciado Solís Parga. Adelante, licenciado Rodolfo Solís Parga, representante propietario del Partido del Trabajo. Cuenta con 10 minutos si fuera tan amable. Licenciado, no se escucha, no le escuchamos. Ya, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Asunto, la solicitud que se hace, salvo que hubiera alguna justificación como la que señala la representante que me antecedió en el uso de la voz, de plano, pues están muy claras las reglas de que es hasta el día 30 cuando se tenía que hacer todas las modificaciones para que pudieran aparecer en las boletas. Yo creo que pecan de frivolidad estas solicitudes extemporáneas. 1. 2. En lo que toca a la observación que hace la representante, el señor el uso de la voz, en relación a los consejos municipales, efectivamente hemos observado una poca atención y atingencia en cuanto a sus funciones legales y además contribuyen en algunos casos a desinformar tanto a los candidatos como a los compañeros representantes de nuestro partido. Yo creo que siendo estas instituciones de buena fe, las electorales, las de los órganos electorales y los institutos políticos, no debiéramos vernos obligados a enviar como representantes de nuestros partidos a expertos, abogados en derecho electoral. Debieran ser posible que ciudadanos, compañeros y amigos pudieran participar plenamente en los procesos de la representación. Nos hemos visto obligados en muchos casos a elevar como representantes, a otorgar como representantes a pues, abogados, y hemos tenido que buscar abogados con expertise en la materia electoral. Yo creo que es importante que se revise, sobre todo a las puertas ya de la jornada comicial, que se revise efectivamente el funcionamiento de los órganos electorales inferiores, tanto distritales como municipales, que permita pues agilizar y darle mayor certeza al proceso. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Estamos todavía en primera ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, permítame nada más brevemente, no tanto como intervención, solamente decir que tomamos nota de lo expresado. Estaremos atentos a recibir los comentarios ya concretos, particulares, independientemente de lo cual
Le suplico, señora secretaria ejecutiva, tomar nota de lo que se ha expresado aquí en esta sesión por el representante del Partido del Trabajo, así como de la representante del Partido Verde Ecologista de México. Bien, al no haber más intervenciones, le suplico, señora secretaria, someter este proyecto a votación. Claro que sí, presidente. Procedo a tomar la votación. Consejero presidente, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo en materia de este punto? A favor. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. A favor. Consejera electoral María Concepción Estera Boite Sámano. A favor. Consejera electoral Nora Marisela García Buitrón. A favor. Consejera electoral Luis Gabriel Mota. A favor. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 19 horas con 22 minutos. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la reubicación de consejeros electorales de los consejos municipales electorales de Comonfort y Santa Cruz de Juventino Rosas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias, señora secretaria. Permítame dar una breve explicación sobre el contenido de este proyecto. Bien, el 5 y 6 de mayo de 2021 se recibieron los escritos signados por Víctor Manuel García Flores, consejero propietario 1 del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz de Juventino Rosas, y Héctor Darío Martínez Tamayo, consejero propietario 2 del Consejo Municipal Electoral de Comonfort, por medio de los cuales solicitaron que se le reubique en otro consejo electoral por tener relaciones cercanas de parentesco con personas que contienden por la presidencia municipal en los municipios correspondientes a sus respectivos consejos. Al respecto, en el proyecto de acuerdo se señala que a los ciudadanos Víctor Manuel García Flores y Héctor Darío Martínez Tamayo, consejeros electorales, les corresponde conocer de los asuntos relacionados con la elección, cuya preparación, desarrollo y vigilancia compete a los consejos electorales municipales, de los que forman parte en términos del artículo 123 de la Ley Electoral Local. Sin embargo, dada la relación de parentesco con personas candidatas a presidencias municipales, se actualizaría la causal de impedimento prevista en la fracción 1 del artículo 159 de la Ley Electoral Local, lo que, si bien no constituye falta alguna al cumplimiento de las obligaciones de los consejeros electorales mencionados, podría tener implicaciones en la operatividad de los consejos municipales electorales de que se trata, pues los consejeros electorales referidos tendrían que excusarse de conocer de la mayoría de los asuntos que competen a los consejos electorales de su adscripción. Por otra parte, en el proyecto de acuerdo se indica que aunque la reubicación a solicitud de consejeras y consejeros electorales de los consejos municipales electorales no está prevista en la ley comicial local, este Consejo General considera procedente la reubicación de los consejeros electorales mencionados, atendiendo a uno de los principios rectores de la función electoral, que es el de imparcialidad. Asimismo, con la realización de dichas reubicaciones se contribuiría a garantizar plenamente el principio de imparcialidad que rige el desempeño de las autoridades en materia electoral, considerándose en tal virtud procedente las solicitudes formuladas por los referidos consejeros electorales, sin que ello implique, como ya se mencionó, cuestionamiento alguno sobre la imparcialidad con que se han conducido los aludidos consejeros electorales en el desempeño de sus cargos. Finalmente, en el proyecto de acuerdo se señala que con el cambio de adscripción se preserva el cumplimiento de los criterios de paridad de género y pluralidad cultural contenidos en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, atendiendo los rubros de paridad total, paridad por cargo, paridad por consejo y paridad por bloques salariales, toda vez que los cambios referidos se dan entre personas del mismo sexo y en consejos municipales integrantes del bloque 2. De eso se trata este proyecto y está a la consideración de todas y todos por si alguien desea tener alguna intervención. ¿Alguien desea intervenir en este punto? La consejera electoral Nora Marisela García Buitrón. Adelante, consejera, cuenta con 10 minutos si fuera tan amable. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bien, en esta ocasión mi intervención es para manifestar que no coincido con los argumentos plasmados en el proyecto que se somete a esta sesión. Para cuando voy a permitir presentar un voto particular. Se está cortando, no se escucha bien. Razón de mi censo, que aquí comparto brevemente. Se escucha. Menciona que no se cuenta con un fundamento legal que establezca la elección general para realizar la reubicación de los. Consejera, perdón, se escucha muy cortada su intervención. Casi no le escuchamos.
¿Ya me escuchan ahí? A ver si gusta comentarnos. ¿No me escuchan? Ahí se escucha un poco mejor. Ok. Bueno, no sé en dónde me quedé, pero bueno, es para presentar que voy a presentar un voto particular. A ver, voy a apagar mi cámara, a lo mejor si así ya... Ahí, ahí mejor. Quizás apagando su cámara mejor un poco. Presentar un voto particular respecto a este tema. ¿Ahí me escuchan? A ver, ahí se escucha, sí. No voy a... Me dan un segundo, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahí me parece que se escucha mejor, consejera. Ok, muchas gracias. Está bien, ahí se escucha muy bien. Bien, bueno, les comentaba nada más que voy a presentar un proyecto, bueno, más bien un voto particular, porque no coincido con los argumentos plasmados en el proyecto que se somete a nuestra consideración, para lo cual me voy a permitirles referir brevemente los motivos de mi disenso. Y bueno, en primer lugar, la razón por la que no comparto los motivos que se plasman en el proyecto de acuerdo es porque bien dice justamente el proyecto que no se cuenta con un fundamento legal en el que se establezca la atribución de este Consejo General para realizar la reubicación de los consejeros electorales, ni con evidencia de que estos hayan realizado cualquier acción o incurrido en omisión alguna en detrimento de los principios que rigen la función en que tienen encomendada, lo cual a mi juicio es contrario al principio de legalidad, que también se encuentra previsto en el artículo 77 de la LIPEG y que es justamente una garantía para que las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de manera que no emitan o desplieguen conductas caprichosas al margen del texto normativo. Por lo que sin ningún ordenamiento jurídico establece la figura de reubicación en razón de los lazos de parentesco que existiesen entre consejeros electorales y determinados actores políticos, en su momento esa autoridad electoral no puede y no debe condicionar el actuar de los órganos desconcentrados a imputaciones que no están previstas en la propia ley. Por otra parte, es evidente que los consejeros electorales municipales fueron designados para el desempeño de su cargo con notoria antelación a que un familiar suyo figurara como candidato de un partido político. Unas y otras designaciones no son solo distantes en el tiempo, sino que resultan de ámbitos distintos, pues mientras los ahora consejeros electorales participaron en un proceso de designación a cargo de este Consejo General, las personas con quienes tienen parentesco fueron postuladas por partidos políticos como candidatos en ejercicio de su derecho político electoral a ser votado, por lo que considero que al sobrevenir la designación como candidato partidista de un familiar, tal hecho no configura en sí mismo un conflicto de interés, ni implica que dicha circunstancia la sea la función electoral, pues como se señala en el acuerdo, no se tiene evidencia alguna de que esto haya ocurrido. Tampoco estoy de acuerdo con la reubicación que en el proyecto se señala, pues si bien la propia LIPEG señala los requisitos que se requieren para ser consejero municipal electoral y entre los cuales no se ubica el relativo a la residencia, ese requisito sí fue previsto en la convocatoria y esto además tiene una finalidad práctica, que es que la persona que se incorpore o que integre el órgano colegiado conozca de forma actual y directa el entorno político, social, cultural y económico que se encuentra en el municipio. Ahora bien, respecto del conflicto de intereses, tampoco comparto que sea una causa suficiente para la reubicación, porque existen criterios y doctrina incluso internacional
que pudieran ser orientadores y que indican que en el caso del conflicto de intereses por razón de parentesco, el servidor público debe renunciar completamente a participar del proceso del que se trate, excusándose e informando al superior jerárquico de esa circunstancia, lo cual es coincidente con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de nuestra entidad. Y finalmente, al autorizar la reubicación de consejeros municipales, considero que este Consejo General falta a su deber de objetividad al suponer que la sola designación de un integrante de la familia de los consejeros electorales municipales que esté postulado como candidato, que esa circunstancia constituya un conflicto de intereses y que esto además influirá en la conducta de los servidores públicos, llevándolos de manera invariable al desapego de la imparcialidad, de forma que, a mi consideración, los motivos expuestos en el proyecto de acuerdo son subjetivos y no aluden a un acto específico alguno, sino que se basan solamente en especulaciones y en hechos futuros e inciertos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera Nora. El doctor Carlos Torres Ramírez, representante del PRI, solicitó el uso de la voz. Cuenta con 10 minutos, doctor, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Para disentir de manera abierta con el criterio que acaba de exponer la consejera en lo que ella argumenta va a ser su voto particular. Porque yo creo que no existe falta al principio de legalidad. Por el contrario, existiendo un conflicto, posible conflicto de intereses que se va a tener que dar porque hay ahí un candidato que está en un parentesco de primer grado con un integrante del Consejo Municipal, desde luego que habrá conflicto de intereses, por supuesto que sí. ¿Qué va a pasar? Que se tendría que abstener de pronunciarse en todos esos actos en detrimento de las decisiones del propio Consejo. No, sí existe conflicto de intereses sobrevenido a todo un proceso que ciertamente se vino realizando conforme a una convocatoria. Pero ese conflicto de intereses ahorita, en este momento, debidamente identificado, tiene que salvaguardarse. Y una manera de salvaguardarse es establecer que no exista absolutamente ningún lazo de parentesco hasta el 4º grado entre un miembro del Consejo y un candidato a un puesto de elección popular. Ya sea que vaya en la planilla, ya sea que encabece la planilla, ya sea que vaya por un distrito y demás. Yo creo que hace bien este Consejo en tomar medidas previas al inicio de que se tengan que tomar, o si ya se hubieran venido tomando medidas, pero sobre todo las que se tendrán que tomar el día de la jornada electoral en la sesión de cómputo. ¿Cuál va a ser el pronunciamiento ahí ante una situación de que tengamos dudas sobre la calidad de un voto? No, tenemos que tener completo al Consejo para los efectos de que con transparencia y apegado al principio de legalidad, porque las excusas están previstas en ley y además son principio general del derecho, que aquel que esté colocado, que lo pueda colocar frente a un conflicto de intereses, se tiene que excusar. Entonces, vamos evitando toda esa circunstancia al efecto de que de antemano, por una causa sobrevenida, se pueda hacer el trámite de sustitución. Yo creo que no afecta al principio de legalidad, no afecta al proceso, al contrario, facilita la toma de decisiones ante el propio Consejo Municipal o Distrital del que en su caso pudiera tratarse, o del propio Consejo General, si es que también se diera algún conflicto de intereses, por cualquier razón, por cualquier causa. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no comparto esa opinión y sí creo que tiene razón el planteamiento en el acuerdo en el sentido de pronunciarse para aprobar la sustitución.
probablemente en el fraseo que comentó la consejera de que no hay fundamento legal que establezca previamente, bueno, a lo mejor previamente no, pero es sobrevenido. A lo mejor ahí podríamos en todo caso frasear, pero de que existe en términos de un principio general de derecho, desde luego que existe, porque se va a provocar sin duda más adelante un conflicto de interés. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, doctor Carlos Torres Ramírez, representante del PRI. El licenciado José del Monte Jaramillo, representante del Partido de la Revolución Democrática, solicita el uso de la voz. Cuenta con 10 minutos, licenciado del Monte, por favor. Gracias, presidente. En el mismo sentido, creo que el proyecto está acertado, sin hacer menos la reflexión de la consejera Nora, muy interesante. Creo que tiene elementos de análisis, pero creo que aquí el tema es que se tiene como inminente el conflicto de interés en los dos casos, tanto en Comonfort como en Juventino Rosas. No se puede evitar que somos sabedores que viene ese conflicto de intereses, y la única salvedad pues sería que nada más fueran los consejeros a las sesiones y estarse absteniendo y no participar, porque son todos los actos, es toda la elección el que se va a dar el conflicto de interés. Creo que lo que brinca, presidente, y ahí valdría la pena analizar esa parte en donde hace mención la consejera, en donde se expresa que no hay fundamento legal, y creo que sí existe en la propia ley electoral el fundamento legal para poder actuar y deliberar como se está haciendo. La fracción segunda del artículo 92 de la ley electoral del Estado pues nos plantea que son atribuciones del Consejo dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la propia ley. Creo que la previsión es lo que se está ahorita actuando para poder justificar que se haga este cambio. Y más aún, compañeras, compañeros, los propios consejeros están solicitando, se está atendiendo inclusive esa solicitud de dos servidores públicos que están en el ejercicio de la función, que fueron designados, están planteando ellos mismos que existe esa irregularidad que nos va a llevar inminentemente al conflicto de intereses. Entonces, a lo mejor sería así meterle su fundamento legal, que sí existe, para no se malinterprete que no se está ajustándose al principio de legalidad del acuerdo, que sí tiene el sustento para tal fin. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, señor José del Monte Jaramillo. Tiene la mano levantada el licenciado Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Adelante, licenciado Rodolfo Solís Parga, cuenta con 10 minutos. Ya no lo vi de repente. ¿Está el licenciado Rodolfo Solís Parga? Ah, perdón, adelante. Sí, ni yo tampoco los veo. ¿Qué sé qué hice aquí? Aquí estoy ya. Estoy aprendiendo a usar estos aparatos. Una disculpa a todos. Sí, pues es que soy baby boomer, hombre. A ver, efectivamente, la reflexión que hace la consejera Nora es importante. Sin embargo, en su propia argumentación se establece la fundamentación que debe ser invocada, que es exactamente las razones por las cuales todos los funcionarios, jueces, deben abstenerse de conocer de asuntos de sus propios, en donde está involucrado o sus socios, o sus amigos, o sus parientes. Entonces, sobre esa base yo creo que es sano, muy sano, el que se prevea esta situación que, a no dudar, generará conflictos posteriores, no tanto entre los candidatos parientes y los funcionarios, sino entre los demás candidatos y representantes partidarios, al invocar causales de exclusión
a la hora de la toma de decisiones en relación a los resultados electorales. Yo creo que es importante que se prevea esta situación. Estaríamos de acuerdo con el sentido del proyecto y efectivamente, como dice el representante del PRI, doctor, frasear y ubicar los fundamentos legales exactamente en las leyes de responsabilidades y en otros ordenamientos por analogía y por en relación al tema. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Estamos en primera ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, permítame tener una breve intervención, si me hace favor de poner el cronómetro durante 10 minutos y señalar que en esencia coincido con los planteamientos que ha hecho la consejera Nora Marisela García Huitrón y por lo tanto no acompaño el sentido del proyecto y referir que el nombramiento de consejeras y consejeros de los consejos municipales y distritales es un acto que recae en el Consejo General de este instituto, lo cual se realizó y que proviene de una convocatoria que establece diversos requisitos. La ley no establece que deban las y los consejeros pertenecer al municipio en el cual van a desempeñarse, sin embargo, sí establece que la convocatoria debe señalar que preferentemente pertenezcan a estos. Y de tal suerte, en nuestra convocatoria establecimos que pertenecieran o que acreditaran mediante la constancia de domicilio o cualquier otra constancia que les permitiera acreditar que viven en el municipio. Ese es un elemento importante y al cual hizo alusión la consejera Nora, es decir, idealmente los consejeros y consejeras deben conocer el contexto social, económico, político del municipio en el cual van a ser consejeras y consejeros. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí me parece que las consejeras y consejeros, tanto de este Consejo General, de los consejos municipales, consejos distritales, tienen una función y una responsabilidad muy importante y que es conformar el consejo municipal o distrital para el cual fueron adscritos en la conformación inicial que se hizo. De esa suerte, a mi juicio, estaríamos partiendo quizás de una premisa errónea y esta premisa es que las y los consejeros, en el supuesto del que estamos hablando, van a incurrir o están en riesgo de incurrir en alguna falta a las leyes electorales solamente por el aparente conflicto de intereses que enfrentarán y que por lo tanto les obligará a estarse excusando. Y bueno, esto lo resuelve el artículo 82 de la ley electoral en relación con el 125 y el 159, en el que establece la obligación de las y los consejeros de abstener, bueno, tienen la obligación de votar y se señala que solamente pueden abstenerse expresamente en los casos que se señalan en el propio artículo 159 de la ley electoral, de suerte tal que a mi juicio, la reubicación de consejeras y consejeros electorales no es la solución adecuada. Me parece a mí que las y los consejeros deben asumir su responsabilidad en el cargo para el cual fueron nombrados, deben de excusarse de conocer de aquellos asuntos para los cuales tengan un impedimento y no deben de excusarse de aquellos asuntos en los que en el ejercicio de su función no tengan tampoco un impedimento. Es decir, a mi juicio, no es procedente la reubicación de un consejero o consejera. Primero, y bueno, tomando los propios argumentos que dijo la consejera Nora Marisela García Huitrón y que yo comparto, que no hay un asidero jurídico. Estoy de acuerdo en el que planteó el licenciado Belmonte, que se refiere a tomar las disposiciones, normas y previsiones necesarias para hacer cumplir las disposiciones de la ley. Pero a mí me parece que estamos partiendo, insisto, de un planteamiento que no necesariamente es cierto o es certero. Es decir, que se va a infringir el principio de imparcialidad en el proceso electoral, porque ahí estamos partiendo en el proyecto de acuerdo. Por lo que yo creo que los consejeros deben permanecer en sus cargos, deben excusarse de conocer aquellos asuntos para los cuales estén impedidos de acuerdo con lo que establece la ley y no deben excusarse de conocer de aquellos asuntos para los cuales tengan que tomar conocimiento. Por esos motivos, esencialmente, yo me aparto del sentido del proyecto. Y estamos todavía en primera ronda de intervenciones. Si alguien que no haya intervenido desea participar, le suplico que lo manifieste. Bien, de quienes ya intervinieron en primera ronda, estamos en segunda ronda. ¿Alguien desea intervenir?
Sí, doctor Carlos Torres Ramírez, adelante, representante del PRI, cuenta con 5 minutos, por favor. Presidente, se afirma que cuando los consejeros fueron designados fue en función de que conocían el contexto en el cual se iba a desarrollar el trabajo electoral que les fue encomendado. No comparto tampoco esa afirmación, que es exigirle a los consejeros que pudieran saber quiénes van a ser los probables o posibles candidatos que van a participar en un proceso electoral. Es verdad que deben conocer el contexto social, político, de manera genérica, pero casi poder decir y afirmar que los consejeros tenían la obligación de saber ante qué posibles conflictos de intereses se iban a enfrentar, me parece que ya sería excesivo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que por transparencia y en aras del principio de equidad, no basta con decir, pues absténganse en los asuntos de sus parientes. Es que no olvidemos que son árbitro allí en el municipio, en el distrito, y que no es sano que estén elaborando ahí. Miren ustedes, en una circunstancia hipotética, y la subrayo, hipotética, no solamente en el sentido de el momento de una votación, sino en el manejo pleno de toda la información con la que cuentan y con la que tienen los consejeros, que esa puede ser materia de filtraciones y que si no la filtraron ellos, se les va a imputar a ellos y eso va a conllevar ensuciar un proceso. Yo creo que por un aspecto de índole administrativo no debe ponerse en riesgo el funcionamiento adecuado de la función de los consejeros para que no haya la menor duda, ni sospecha, ni señalamiento de que hubo un partido político, uno o varios candidatos que tuvieron derecho de picaporte en el consejo por la relación de parentesco, en este caso, existente entre candidatos y miembros del consejo, tanto más cuanto si es quien preside. Por eso yo creo que aquí vale la pena que se haga esta reflexión. Probablemente en otra circunstancia pudiera ser válidas estas argumentaciones, pero por el tema en el que estamos, el camino que estamos transitando debe estar ausente de cualquier obstáculo, de cualquier piedra en el camino que pudiera hacer tropezar el proceso electoral local. Gracias por la atención, es cuanto. Muchas gracias, doctor Carlos Torres Ramírez, representante del Partido Revolución Institucional. Licenciado José del Monte Jaramillo, adelante, cuenta con 5 minutos, por favor. Gracias, presidente. En principio, yo creo que es muy conveniente ubicarnos la naturaleza ya del consejero electoral, sea en este consejo, sea en el distrital o municipal. Ya son servidores públicos. Se acabó aquella magia de que eran consejeros ciudadanos y no había responsabilidades. Ya ahorita ustedes como consejeros, los distritales y municipales, como servidores públicos, ya tienen más obligaciones que cumplir que derechos que ejercer por la propia naturaleza de que son servidores públicos. Y el 159 es muy claro en los supuestos de la fracción primera y segunda. Y se lee, son impedimentos
para conocer de los asuntos. Y viene la relatoría de qué supuestos. Asuntos. ¿Cuál es el asunto de un consejero municipal? El asunto es la elección de ayuntamiento. Aquí yo no coincido con el presidente que nos diga que en algunos asuntos de todo el proceso de la elección de ayuntamiento se excuse de unos temas y de otros no, porque es un solo proceso. Y ese consejero tiene, como bien lo dice el doctor Torres, la información de primera mano. Y aquí viene el impedimento en la fracción primera y tercera. El asunto es en sí todo el proceso de la elección municipal. Yo no veo un solo punto en que el consejero no deba de excusarse a la hora de determinar las decisiones en votación colegiada. No veo uno solo. Todos traen vinculación al asunto de la elección municipal en donde está participando uno de sus parientes. No veo cuál sea uno de los actos del consejero en que no esté involucrado el asunto de la elección municipal en donde está participando su pariente. Me sumo a que el proyecto lleva el soporte legal y el buen razonamiento. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, licenciado José del Monte Jaramillo, representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene levantada la mano el licenciado Solís Parga, Raúl Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Licenciado Solís, adelante, cuenta con 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Coincidiendo efectivamente, la cuestión del conflicto de intereses puede marcar el proceso en estos lugares en donde se dan. Y bueno, yo creo que mantengo la postura, es válido, es sano que se prevea estas situaciones. Más aún cuando hemos tenido que acudir a los tribunales para resolver las cuestiones procedimentales de registro. Cuando hemos sido parte y testigos al mismo tiempo de la complejidad que ha revestido este proceso electoral, tanto por las nuevas disposiciones que se agregan, como por la cantidad de actores políticos que nos encontramos, que además ha significado pues una carga extra a los propios órganos electorales. Si podemos desde ahora prevenir, inhibir cualquier sombra de duda en relación al actuar, a la actuación de los órganos electorales, atendiendo, privilegiando los principios de certeza, de legalidad y de imparcialidad, yo creo que esto abonará al propio proceso electoral. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Estamos en segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? Consejera Beatriz Tobar Guerrero, adelante. Consejera Betty, cuenta con 5 minutos, si fuera tan amable. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El motivo de intervención es para manifestarme a favor del proyecto en los términos en los que está y daré, en esencia, mis argumentos son los mismos que ya han vertido distintas representaciones de partidos políticos. En esencia, bueno, voy a mencionar algunas. A mí me parece que el artículo 159 de la ley electoral
sentido de los impedimentos para conocer de los asuntos en el caso de consejeros electorales municipales. Y hay una fracción de este artículo 159 que a mi juicio cobra mucha... Este artículo 159 yo lo reviso a la luz y en conexión con el artículo 129, que es el que establece las atribuciones de los consejos municipales. El artículo 129, en su fracción décima, dice que es atribución de los consejos municipales realizar el cómputo municipal de la elección para presidente municipal, sí, y síndicos por el sistema de mayoría relativa y de regidores por el principio de representación proporcional. Es decir, después de la jornada electoral, esta actividad es la más relevante que existe y en la cual no van a poder participar los consejeros que estamos señalando. Pero además, yo creo que todas y todos aquí sabemos que la relevancia que tiene esta actividad del cómputo municipal, además, por supuesto, de la relativa a la participación en las urnas y a la declaratoria de validez, a la expedición de constancias de mayoría, perdón. Además de ello, la relevancia también radica, es de tal relevancia que se debe preparar con muchas semanas de anticipación, actividades en las cuales tampoco podría participar, me parece, estas personas. Por otro lado, yo quiero hacer mención que a mí lo que me parece que en el proyecto lo que se está tratando de hacer, no digo este consejo porque desconozco el sentido de la votación que va a llevar, yo anuncio mi voto a favor, por supuesto, pero me parece que lo que se está tratando de hacer es justamente, como ya lo mencionaba también el representante del PT, se está tratando de prevenir o de inhibir cualquier situación que no sea garantía de imparcialidad o de independencia. Y aquí yo quisiera traer a colación el proyecto de acuerdo mediante el cual aprobamos la convocatoria para la selección de los consejeros municipales y distritales. En ese acuerdo seguimos varia normatividad en la materia, entre ellos el reglamento de elecciones. Y el reglamento de elecciones en el artículo 20, inciso E, establece que el OBLE, en este caso Guanajuato, deberá hacer una valoración curricular y entrevista a los aspirantes. Y debimos haber tomado en cuenta, y lo tomamos en cuenta en aquel momento, criterios que garanticen la imparcialidad e independencia de las personas que iban a ser consejeros. A mí me parece que esa obligación de velar porque se garantice la imparcialidad e independencia no se agota con la convocatoria. Me parece que incluso la imparcialidad y la independencia, al ser principios constitucionales de la función electoral, estamos incluso obligados a garantizar que sigan manteniéndose estos principios de imparcialidad e independencia y no esperarnos a que ocurra alguna situación que afecte estos principios, porque en ese supuesto, pues yo, si bien coincido con que la ley no establece la reubicación, pues la ley lamentablemente tampoco establece la remoción. Entonces, si se dan esos supuestos de afectación a la imparcialidad y a la independencia, pues tampoco tendremos la posibilidad de la remoción. Por supuesto, no desconozco que hay un régimen de responsabilidades administrativas y por supuesto ahí habría pues fincamiento de responsabilidades y las sanciones que ameriten, pero me parece que lo que como Consejo General estamos obligados a hacer es en todo momento, no nada más desde la convocatoria, sino en todo momento durante el ejercicio de la función de los consejeros y consejeras electorales, garantizar el principio de imparcialidad y de independencia. De manera tal que anuncio mi voto a favor, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, consejera Beatriz Tobar Guerrero. Estamos todavía en segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, el consejero Antonio Ortiz Hernández. Consejero, cuenta con 5 minutos, si fuera tan amable. Gracias, presidente. Saludo a todas y todos los que estamos en esta sesión para anunciar también mi voto a favor de este proyecto. Me parece que votar en contra de él es condenar a estos consejos a la inoperatividad. A todos los consejos, a los 68 consejos les estamos exigiendo mucho
porque tenemos que exigirles para tener una jornada electoral, una sesión de cómputos ejemplar, libre de toda sospecha, y el no consentir esta reubicación de estos dos consejos me parece que los condena a la inoperatividad y sería injusto seguirles exigiendo como les exigimos a todos los demás. Es por eso que, más allá de justificaciones o de puntualizaciones legales, creo que es mi obligación apoyarlos para que sigan operando con toda forma. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Antonio Ortiz Hernández. Estamos todavía en segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Registra alguna solicitud en segunda ronda, señor secretario? Ninguna, presidente. Gracias. Pregunto a todas y todos quienes ya intervinieron si alguien desea intervenir para ver si es necesario una tercera ronda de intervenciones. ¿Alguien desea intervenir en tercera ronda de intervenciones? ¿Registra alguna solicitud, señora secretaria? No, presidente. Gracias, señora secretaria. Al no haber más solicitudes, por favor, somete este proyecto a votación. Claro que sí, presidente. Procedo a tomar la votación. Consejero presidente, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo en materia de este punto? Estoy en contra del proyecto, señor secretario. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Consejera electoral María Concepción Esther Aboite Sámano. A favor. Consejera electoral Nora Marisela García Huitrón. En contra. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por mayoría de votos de la consejera Beatriz Tobar Guerrero, la consejera Sandra Liliana Prieto de León, el consejero Antonio Ortiz Hernández, la consejera María Concepción Esther Aboite Sámano y el consejero Luis Gabriel Mota, con los votos en contra del consejero Mauricio Enrique Guzmán Yáñez y la consejera Nora Marisela García Huitrón a las 20:04, y también que la consejera Nora Marisela anunció su voto particular, si así lo tomé bien nota. Sí, gracias, secretaria. También yo anuncio voto particular, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. A las 20:04, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto, por favor. Gracias. Antes de continuar con la sesión, me permito hacer constar que el representante propietario del Partido del Trabajo se incorporó a esta sesión a distancia a las 19:15. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, señora secretaria. En desahogo de este punto, a las 20:04 de este viernes 7 de mayo, declaro clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradeciendo a todas y todos su asistencia y participación y suplicándoles que permanezcamos conectados toda vez que se convocó a una sesión extraordinaria urgente al término de la sesión que recién hemos concluido. De esta suerte, permítanme empezar y a las 20:05 de este viernes 7 de mayo de 2021 vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria urgente que se convocó, como lo he dicho ya, al término de la sesión extraordinaria. Señora secretaria, por favor, inicie con el desahogo del orden del día. Claro que sí, presidente. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Presente. Consejeras y consejeros electorales Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Presente. Antonio Ortiz Hernández. Presente. María Concepción Esther Aboite Sámano. Presente. Nora Marisela García Huitrón. Presente. Luis Gabriel Mota. Gracias, consejero. La de la voz secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática.
Presente. Partido del Trabajo. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente, buenas noches. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes Sociales Progresistas. Presente. Fuerza por México. Presidente, toda vez que participan en esta sesión a distancia las consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto. Para continuar con el desahogo de esta sesión, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. El tercer punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El cuarto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se registra la planilla de candidatas y candidatos a integrar el Ayuntamiento de Romita, postulada por Fuerza por México, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEG-REG-19/2021. El quinto punto es la clausura de la sesión. Gracias, señora secretaria. Está a la consideración de todas y todos el orden del día. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿Solicita alguna solicitud, señora secretaria? Ninguna, presidente. Gracias, señora secretaria. Someto a votación de consejeras y consejeros el orden del día. Si lo aprueban, por favor, manifiéstenlo. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejera María Concepción Estera Boites Sámano. A favor. Gracias, consejera. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Gracias, consejero. Consejera Nora Marisela García Huitrón. A favor. Gracias, consejera. Consejero Luis Gabriel Mota. Gracias, consejero. Su servidor Mauricio Enrique Guzmán Yáñez también a favor. Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos. Por favor, continúe con su desahogo, señora secretaria. Claro que sí, presidente. Este punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y no hay documentación de la cual deba dar cuenta este Consejo General. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se registra la planilla de candidatas y candidatos a integrar el Ayuntamiento de Romita, postulada por Fuerza por México, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente TEG-REG-19/2021, y debido a que fue remitido con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Consejeras y consejeros, está a su consideración la petición que hace la señora secretaria para que se le exime de la lectura del documento que se refiere al punto 4 del orden del día. Esto por la razón que expuso, es decir, que se adjuntó a la convocatoria. Si se aprueban esta petición, les suplico que lo manifiesten. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejera María Concepción Estera Boites Sámano. A favor. Gracias, consejera. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Gracias, consejero. Consejera Nora Marisela García Huitrón. Bien, se le fue. A favor. Consejera Nora Marisela García Huitrón. Gracias, consejera, perdón. Consejero Luis Gabriel Mota. Gracias, consejero. Su servidor Mauricio Enrique Guzmán Yáñez también a favor. Se exime de la lectura de este documento y permítanme dar una breve explicación sobre su contenido. El 4 de mayo de 2021 se notificó a este instituto la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el recurso de revisión TEG-REG 19/2021, en el que se determinó modificar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 108/2021, en que se declaró procedente el registro de la planilla de candidaturas postuladas por Fuerza por México para contender la elección de integrantes del Ayuntamiento de Romita. En el proyecto de acuerdo que somete a nuestra consideración se da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia referida y se registra la planilla de candidatas y candidatos a integrar el Ayuntamiento de Romita postulada por Fuerza por México. Se señala también que para atender lo determinado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el 5 de mayo de 2021 se requirió a Fuerza por México para que postulara candidaturas
para las regidurías suplentes 6 y propietarias y suplentes 7 y 8 del Ayuntamiento de Romita, así como para que presentara los documentos previstos en la ley electoral local como requisitos para otorgar su registro. También se le requirió la realización de ajustes en la integración de la planilla para observar el principio de paridad de género. Dicho requerimiento no fue cumplido por Fuerza por México, toda vez que no se presentó a este instituto documentación alguna dentro del plazo señalado en el mismo. Por otra parte, en el proyecto se indica que con la finalidad de garantizar la observancia del principio de paridad en la conformación de la planilla mencionada, en términos de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Comicial Local y 11 de los lineamientos, así como lo mandatado en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral en el juicio a que he hecho referencia el 19 de 2021, resulta improcedente el registro de las candidaturas a la regiduría suplente 2, a la regiduría propietaria 4 y a la regiduría propietaria 6. De lo señalado se concluye que es posible registrar la planilla postulada para contender a la elección de integrantes del Ayuntamiento de Romita, postulada por Fuerza por México, dado que subsistan las candidaturas a presidencia municipal y a sindicaturas propietaria y suplente, a las regidurías propietaria y suplente 1, a la regiduría propietaria 2, a la regiduría propietaria y suplente 3, a la regiduría suplente 4 y a las regidurías propietaria y suplente 5, por lo que se cuenta con la totalidad de las postulaciones a los cargos electos por el principio de mayoría relativa, y respecto a las regidurías faltan en su totalidad las fórmulas correspondientes a las posiciones 6, 7 y 8. En tal virtud, con la conformación de la planilla descrita en el párrafo anterior y su registro de manera incompleta, podrá integrarse debidamente el Ayuntamiento de Romita en caso de que Fuerza por México obtenga el triunfo en la elección, tomando en consideración que, tal como se indica en la sentencia a la que se da cumplimiento, las candidaturas a la presidencia municipal y sindicaturas que obtengan más votos accederán a los cargos, mientras que en una fase posterior se realiza la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. De eso se trata este proyecto y está a la consideración de todas y todos. ¿Alguien desea tener alguna intervención? El representante del Partido del Trabajo está solicitando el uso de la voz. Licenciado Rodolfo Solís Parga, adelante, cuenta con 10 minutos, si fuera tan amable. Licenciado Solís, no lo escuchamos. No se escucha. Perdón. Ahí está, ahí se escucha. Perdón. Gracias. Una disculpa. Decía que es extraordinario, sorprendente, sorpresivo que se registre una planilla incompleta, inclusive con fórmulas incompletas, que se requiera al partido que cubra los requisitos, que previene el 190, el 180 y tantos, 185, 87 y demás, en el sentido de que se habrán de registrar las planillas de ayuntamiento completas por todos sus integrantes. Yo entiendo, no sé si el tribunal, no conozco la sentencia, no sé si el tribunal ordena que se inscriban tal cual están así las integrada incompletas las planillas de cuenta, pero en todo caso debiera haberse complementado, no sé, una resolución lógica sería: está bueno, estos amigos no terminaron de llenar su planilla, regístrenlas y denles el plazo de ley 48 horas para que terminen de complementar y de adjuntar la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que no, simplemente se registran, creo que 4 fórmulas, según vi en el convocatoria, en el documento que se adjunta, y entonces expresar mi extrañeza, mi perplejidad frente a esta posibilidad de registro. Y bueno, en todo caso, si esto es así, pues que siente precedente para los siguientes procesos electorales. Es cuanto, gracias. Gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, representante del Partido del Trabajo. Está levantando la mano el representante del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado José Belmonte Jaramillo. Licenciado Belmonte, cuenta con 10 minutos, por favor. Gracias. Efectivamente, el experimentado don Rodolfo Solís
le dio al clavo. Hay que revisar el alcance de lo que ordena el tribunal. Por lo que se entiende en la exposición que hace el presidente y lo poco que hay de información en el resolutivo respecto de la sentencia, habría que revisar en la propia sentencia y que nos apoye la secretaria ejecutiva de darle lectura a los puntos resolutivos, es qué ordena el tribunal. Y ordena, requiérasele a Fuerza por México y a sus propios aspirantes a las candidaturas a que cumplan con los requisitos que no lo hicieron. Habría que ver si hay otro resolutivo que diga, si no cumplen o si no se acredita, regístrese con las 5 fórmulas que están completas en su documentación. Porque, ojo, hay un incumplimiento en requerimiento administrativamente y ordenado jurisdiccionalmente. El tribunal manda. Se está otorgando el registro porque hay un mandato de órgano jurisdiccional que le ordena a este órgano administrativo actuar. Hay que ver el contenido, que le dé claridad y que nos apoye la secretaria o el equipo de la Unidad Técnica Jurídica en que nos pueda leer en voz alta cómo lo mandata el tribunal, qué mandata. No creo que diga, si no cumple, de todas maneras regístrese con los que están las fórmulas completas. No creo que así lo debamos interpretar. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado José del Monte Jaramillo. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, permítame tener una intervención, por favor. Pongan por favor el cronómetro. Realmente la intervención es para dar respuesta a los planteamientos que se han hecho. Y bueno, tengo yo aquí la sentencia y los efectos, es decir, en la página 14 de la propia sentencia, se señala, bueno, que se modifique el acuerdo, que se requiera personalmente al partido de qué se trata para que integre completo, bueno, para que presente la información y haga los ajustes en materia de paridad. Y después, dentro de las 24 horas siguientes, para este Consejo General que analice, lo textual, que analice y motive si se cumplió con el requerimiento formulado y si procede el registro de la planilla de manera completa o, en su caso, la viabilidad de su procedencia de manera incompleta en términos del ordenado en el apartado 3.3 y en el apartado 3.3 hacen referencia a la jurisprudencia 17 de 2018 de la Sala Superior, que es una jurisprudencia a la que se ha aludido en distintas resoluciones y bueno, en esta etapa de impugnaciones de registro hemos aprobado ya varias planillas incompletas, no exactamente iguales, pero bueno, similares, de suerte tal que lo que ordena el tribunal es que se haga una revisión y que procedamos a decir si es que se puede registrar incompleta, y es lo que se hace en el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo se hace, bueno, se fundamenta y la motivación consiste en señalar que partimos de las directrices que ha señalado el propio Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en las resoluciones de las últimas semanas, que tienen como base la jurisprudencia a la que he hecho referencia, y que señalan que requiere estar, primero, al menos integrada la fórmula de mayoría, que se compone por presidente municipal y sindicaturas, y en el caso de regiduría, bueno, no señala un número concreto, pero en el propio acuerdo se señala que están al menos 5 de 8 fórmulas, por lo que se dice en el proyecto, y yo coincido con ello, atendiendo a lo resuelto por el tribunal y atendiendo a la jurisprudencia que ahí se cita, que es procedente al registro de la planilla, y el sustento de toda, digamos, de esta decisión en el sentido de registrar una planilla inconcreta y que se contiene en la jurisprudencia 17 de 2018 y que además ha argumentado nuestro tribunal, es el respeto al derecho humano a ser votado del resto de los integrantes de la planilla. Por eso es por lo que se tiene que hacer un esfuerzo, me refiero a un esfuerzo de interpretación por parte de las autoridades a fin de que se salvaguarde el derecho a ser votado de las y los integrantes de la planilla y que solamente que sea imposible que se registre esta, pues entonces se niegue. ¿Y en qué caso sería imposible? Bueno, pues que no se pueda integrar el ayuntamiento en caso de obtenerse el triunfo, y es lo que se razona también en el proyecto de acuerdo. Hasta ahí mi intervención. Estamos todavía en primera ronda. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, no advierto ninguna solicitud de intervención.
Pregunto de quienes ya intervinieron si alguien decente. El licenciado Solís Parga tiene levantada la mano. Licenciado Solís Parga, adelante, cuenta con 5 minutos, si fuera tan amable. Gracias, señor presidente, de lo cual se corrige que habrá de modificarse el reglamento de registro de candidaturas y señalar que con base en estos antecedentes habrá de registrarse, contraviniendo lo que establece la ley, o a diferencia de lo que establece la ley, habrá de registrarse planillas en lo sucesivo, aunque no estén completas. Es decir, si en el caso, no sé, de Uriangato, que fuimos nosotros al tribunal, y el tribunal dijo, efectivamente, el documento que se presenta no es el idóneo porque es una copia, la constancia de residencia del suplente, no sé, creo que del 6º o 7º regidor, pero su acta de nacimiento es originario de Uriangato, su constancia, su credencial de elector establece su domicilio en Uriangato, y además su recibo del agua de su finca es el mismo que la credencial de elector. Bueno, pues se tiene por cumplido el problema de la constancia de residencia, superado, y entonces se registra. Si no hubiera sido así, a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues es que de todos modos se registra. Pero entonces lo que tenemos que hacer es ahora, en el reglamento de elecciones, registro de candidaturas, decir, teniendo indicios de que las personas son quienes dicen ser y que son de donde dicen ser, habrá de registrarse, y si no se completa en la totalidad de las regidurías, no sé, en el caso de León, de las 12, si se registran o se solicita el registro de 7 u 8 fórmulas de regidores, pues de todas las otras 4 o 5, pues es intrascendente que se registren, y entonces lo que tendrá que hacerse es decir, habremos de registrar como vengan, y bueno, hay quienes presentan solo la lista de la planilla y no presentan ningún documento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues llegamos a esos extremos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga. Yo haré un comentario muy breve, solamente, bueno, coincidir, me parece que la ley electoral y específicamente el apartado de registro de candidaturas requiere de una reingeniería completa previo al siguiente proceso electoral. Pero bueno, y bueno, tomamos nota de todo lo que usted ha comentado. Estamos en segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Registra alguna solicitud de intervención, señora secretaria? No, presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, somete este proyecto a votación. Claro que sí, presidente. Procedo a tomar la votación. Consejero presidente, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo en materia de este punto? A favor. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Consejera electoral María Concepción Estera Boite Sámano. A favor. Consejera electoral Nora Marisela García Huitrón. A favor. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. Gracias, consejero, gracias. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 20 horas con 25 minutos. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto. Claro que sí, el siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, señora secretaria. En desahogo de este punto, a las 20 horas con 26 minutos de este viernes 7 de mayo del año 2021, declaro clausurar esta sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Agradezco mucho a todas y todos su asistencia y participación, y permítanme, antes de despedirnos, agradecer a la licenciada Marcela Rangel González, así como al licenciado Oliver Sánchez de la Vega Bautista, quienes nos han apoyado en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicanas. Por supuesto que agradezco también a todas las personas que nos han obsequiado su tiempo siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. Que tengan excelente noche y un mucho mejor fin de semana. Gracias, hasta pronto.